habló mucho de las elecciones, se habló muchísimo de las elecciones, pero de este tema no se habló. Posiblemente pasó de largo en todos los canales. Tiene que ver con cómo se financian las campañas políticas. Sí. Vamos a hablar del elefante que está adentro de la habitación. Vos decías antes, Maru, me enganché un pedacito de lo difícil que es instalar candidatos, lleva años, dijiste. Y en general es así, hay formas de hacerlo más rápido. Vimos mucho la vedetización de la política o la mediatización de la política, pero bueno, lleva años o lleva mucha plata. La plata puede ahorrar años. Entonces, el financiamiento de la política es algo que en general se habla muy poco, hay muy poca conciencia de dónde viene ese financiamiento y es una de las grandes razones que se aducen a la corrupción. El gran vínculo entre financiamiento de la campaña o de las campañas políticas y corrupción. Hay corrupción por distintos temas, pero en general cuando se estudia el tema se piensa que buena parte del argumento con el cual se arrancan a buscar formatos ilegales de financiamiento es muy difícil financiar la campaña. De hecho, tenemos el caso Odebrecht, que es un caso muy conocido en la región, que terminó con presidentes presos, con un escándalo en toda la región. Tenemos el caso de buena parte de la acusación en torno a la hermana del presidente tiene que ver con si la plata que supuestamente pediría ella o parte del entorno del presidente tiene como sentido financiar una campaña política o proteger judicialmente. Es un tema del cual se habla menos, pienso, de lo que se debería, y nunca llegamos a un mejor escenario. Para reconocer, hay que pensar que Argentina en los últimos 20 años hizo un montón de cosas para transformar la forma en la que se financia la política, pero faltan un montón más. Así que si les parece interesante, vamos a conversar un poco de platita. Claro, adelante. Bien, vamos. Antes vamos a dejar una trivia, como hacemos siempre, y para preguntarles a ustedes. Pero te tenés que pedir... no, ella va por todo, ¿entendés? Este chico de la juventud es así. Claro, Diego. porque el copyright de las trivias lo tiene Maru, así que... Yo no escucho nada, o sea, yo voy ciego. Debería mandar un memo para que autorice... Mira, lo vamos a hablar. Ok, lo podemos charlar después. No te va a salir gratis, Bueno, sabelo. bueno. Dinero. Bueno, platita para el financiamiento. Por eso. ¿De qué año es la ley electoral de Argentina, la ley de financiamiento electoral? ¿De qué año es? Tuvo muchas modificaciones. La verdad que no sé. 94, cuál. 98, 2019, 2002. Cuatro opciones. 94. 94 dice la compañera. Ahí el público puede votar. Va a desplegarse en la sección de comentarios. No, pero cambió. ¿Qué estás haciendo acá? ¿La original o la última No, la modificación? primera. Ley de financiamiento electoral. La primera ley. La ley, exactamente, me traje mi machete para decir la ley 25.600, bueno, no la eso. googleen, Después no se la puede haber busquen. modificado. Es la primera ley específica sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Y 94 voy a decir yo también. No, 98. Creó el Fondo Partidario Permanente. Sí, Ahora 90, vamos a yo estaba charlar, en lo dejamos 98. para el final de la columna, pero bueno. No apostó Iglesias. Estaba googleando. 98, no. Estaba viendo acá esto. Hay una serie de leyes ¿Estaba fundamentales. mirando usted mismo? No, estaba viendo acá el coso, pues no veía el número ahí. Ah, ok. Estaba viendo acá. Hay una serie de leyes fundamentales, por ejemplo, la ley que regula los partidos políticos, una ley del 85 con la vuelta de la democracia, o sea, muchas de estas leyes son contemporáneas. ¿Para qué sirve la política? Pensamos un poco más amplio, para regir la vida en comunidad, es algo de lo cual hablamos bastante en esta columna o en este espacio, y para llegar a que alguien entienda o decodifique mi mensaje, necesito que alguien me preste atención, y esa atención en general sale plata. Si uno piensa en principio del 1900, posiblemente yo necesitaba la atención de los medios, del periódico, del diario de papel. Si pienso en 1930, 1940, la radio era muy importante. Si pienso en el 70, la tele era muy importante. Hoy las redes sociales dan una ventaja, que es mucho más fácil hacerse conocido que nunca antes en la historia. O sea que las campañas políticas, uno tiende a pensar, son cada vez más baratas. Y ha habido reformas en Argentina particularmente que facilitan eso, por ejemplo, la boleta única. La boleta única facilita, y vamos a ver para adelante muy probablemente, estoy acá jugando un poco a hacer futurismo politológico, posiblemente vamos a ver en este escenario fragmentado que ya se está viendo ahora en las elecciones de la ciudad, recién pasó Hackman por acá, y en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver para los próximos 10, 20 años posiblemente un panorama electoral muchísimo más fragmentado. Entonces va a ser mucho más fácil ser candidato. Mucha gente dice, bueno, si Milei pudo sin tanta estructura, yo puedo. La boleta única hace que ahora el sistema defiende a los partidos minoritarios. Entonces posiblemente vayamos a un mundo de una representación más fragmentada en Argentina. Entonces ese es un punto para poner arriba de la mesa. Lo cual es una tragedia, ¿verdad? Puede ser una tragedia, es desordenador. Es un fenómeno que está pasando a nivel global. Es parte, tiene que ver con la ruptura del mainstream. A esta hora estaríamos entrando en breve en el prime time. La idea de prime time, que es una idea muy de la tele. Vos eras un rey del prime time, tu época CQC era. Esa lógica ya no existe más.
Se rompió la lógica de me pongo a las 9 de la noche a ver Tinelli o Pergolini, que era como el gran debate de ese momento. Los ratings. Eso es bueno, pero por otro lado fragmentó un montón los consumos, las noticias, la información. Pero se atomizó todo. Sí, si vos le preguntás a la gente, ¿viste esta noticia que pasó que para vos es obvia y mucha gente va a ser obvia, para mucha otra gente va a ser ignorancia? ¿O viste este nuevo músico que está apareciendo, esta nueva música? Esa fragmentación de los gustos es una tendencia del mundo occidental los últimos 50 años, del mundo en general. En lo político va a pasar. Y arriba de eso, el sistema va a facilitar más la fragmentación. Pero lo que quería decir es, la política siempre necesitó de un medio para llegar a la sociedad, por lo menos en esta etapa moderna. En momentos previos, si era un régimen autoritario, no había que preguntar nada. Y si nos vamos a 5.000 años atrás, las comunidades en general se organizaban de manera más pequeña. Entonces hoy yo necesito tener la atención. Hackman vino a Infobae invitado por Infobae. Pero más allá de eso, Hackman necesita que en Twitter alguien lo lea o que en Instagram alguien lo lea. Entonces tiene que pagar plata para que eso ocurra, o tiene que hacer contenido muy interesante, o tiene que ser tremendamente rimbombante como Milei. Y ahí plantea otro tipo de desafíos, que es la ética para ser conocido o la ética para crear conversación. Todo eso sale plata. Y esa plata sale de algún lado. Y esa plata en general no se sabe de dónde sale. Porque el sistema que tenemos para financiar la política es muy poco transparente. Hay una ley de financiamiento nacional, pero por ejemplo, tuvimos elecciones en la provincia de Buenos Aires hace 48 horas, no hay una ley provincial de financiamiento de la política. Entonces, cuando las elecciones iban juntas, que era lo que pasó a lo largo de la historia de la vuelta de la democracia para acá, la provincia de Buenos Aires se acoplaba a la ley nacional que la regulaba, que, por ejemplo, pone topes en lo que una persona puede donar a un partido político en $70.000, aproximadamente $70.000. Nadie cumple esa ley igual, ¿no? Nadie cumple esa ley. Digamos todo, sobre todo en redes sociales. Me acuerdo que hicimos un informe para PPT en la elección del, no sé si el 21 o la del 23, y había un candidato, no, el 23, había un candidato y ponía tanta plata para... Y después tenía 15 cuentas asociadas, que esas no las declaraba. Sí. Y era el mismo contenido. No, y además la capacidad de control que tiene la justicia. Ah, nulo. La Cámara Nacional Electoral tenía en su momento, no voy a exagerar, pero eran 3 personas que hacían el seguimiento de cartelería en todo el país. Exactamente, hay uno de los problemas, es una de las salidas. Los partidos que no cumplen tampoco después con la entrega, la Libertad de Avanza tardó un montón en entregar toda la información. Y no hay costo a eso. Claro. Es una de las series de propuestas de cambios que deberían haber. Algunos tienen que ver con la transparencia, con financiar más la Cámara Nacional Electoral, que es el organismo que regula esto dentro del marco de la justicia. Quiero que veamos algunos casos de qué pasó en otros países, pero también les quiero decir, por ejemplo, uno de los problemas que genera es que lo que ocurre legalmente, que es muy distinto a lo que ocurre de verdad, ¿no? Se dice que se declara alrededor del 10% de los gastos reales de lo que tiene una campaña. Esta es una investigación del CONADAMON. En su momento él decía que alrededor de $100 millones es lo que se necesita para financiar una campaña. Presidencial. Nadie sabe igual cuánto cuesta, No hay una idea clara. Eso es para alguien sin instalación casi. $100 millones. Es una cifra que varía, es una de las grandes discusiones que tienen los partidos políticos para reformar la ley, tiene que ver con, bueno, ¿y cuánto sale una campaña? No se pueden poner de acuerdo en entender o en pricear o en ponerle un precio a eso, es uno de los problemas. En Argentina una campaña presidencial sale, en este caso si pensamos que sale $100 millones, alrededor de 10 veces menos de lo que sale en Estados Unidos, que es el país que más gasta en campañas, que tiene un nivel de transparencia más elevado que Argentina, pero tiene enormísimos problemas del financiamiento privado, que ahora los vamos a charlar. Pero les quería leer dos datos que a mí me parecieron graciosos sobre qué pasa en el blanco, en lo legal, cuando los partidos presentan su reporte en qué gastaron. Por ejemplo, las empresas que aportaron a la campaña de Frente de Todos 2019. Los Mellizos Panificados Sociedad SRL, digo. Entonces, muchas de las compañías que figuran acá, uno no entiende bien de dónde vienen o no pareciera ser el principal aportante de campaña de un partido. O muchos otros casos, como le pasó a la campaña de Macri en 2019, algunas de las compañías o los aportantes que registró Juntos por el Cambio, el PRO en su momento, son, por ejemplo, Eduardo Constantini, a través de Consultatio y de Nordelta. Entonces, los que lo hacen en blanco, los que hacen o cumplen el procedimiento legal, en general terminan enfrentando un escrutinio mayor de la sociedad que los que no lo hacen, que tiende a ser buena parte de la plata. El financiamiento de la política viene en general del mundo empresarial. Ahora vamos a ponerle otras comas. Y en general, los que más ponen guita en campaña la ponen en negro. Entonces, como la ponen en negro, en general uno pensaría que no son los intereses más sanos, sino los más espurios. Y buena parte del financiamiento de la política, que es un tema del cual no se habla,
proviene de robarle a la gente. O sea, proviene de contratos del Estado, contratistas del Estado, licitaciones amañadas, servicios públicos o compañías de servicios públicos. En general, para mí tiende a ser un buen indicador de sospecha. No quiero decir que todos los contratistas del Estado son gente que es corrupta, pero en general yo utilizo en mi guía individual de Rosendo 2 factores particulares. Si veo mucho empresario multirrubro, viste ese que tiene una constructora de obra pública, 3 restaurantes, 4 bares, una empresa de comunicación, de cartelería, tienen 19 empresas. Digo, este tipo, Carlos Slim, viste, tiene 80 empresas, Elon Musk tiene 10 empresas. En general, los empresarios, si funcionan en el mercado de una manera correcta, con una te alcanza, y sobre todo especializarte en un sector. Esa es mi mirada, es el indicador Rosendo. Pero, en general, el que está en connivencia con el Estado utiliza un margen de su rentabilidad que es ilegal y que está hurtada a los contribuyentes para financiar la política. Y de esto no se habla. No se habla. Sí hay investigación. No quiero decir que no haya... vos traías el caso de... Sí, el PPT lo hicimos muchísimas veces, el financiamiento de la campaña. Alconadamón, se me viene a la cabeza... También lo que pasa, Rosendo, es que cuando vos empezás a comparar, no hay tantas empresas tan importantes en la Argentina y en general aportan a todos, ¿no? Aportan, o sea, si son los 3 candidatos, le pongo un poco a Diego, le pongo un poco a Flavia y le pongo un poco a Rosendo. En blanco. Después el negro, qué sé yo. Sí, y en general, para mí hay otra de las conversaciones que no es clara, que es los sistemas que construye la política, que desvían la atención y los recursos de la política de lo que tendría que estar haciendo. Ejemplo, equipos de asesores o equipos de funcionarios que desvían su tiempo de pensar en cómo crear bienes públicos a básicamente trabajar en política. Lo dejo picando, cuento el ejemplo de Estados Unidos o cómo funciona en otros países del mundo, porque es interesante pensar que este es un problema que tienen las democracias en general. Es un problema que se piensa desde la raíz del funcionamiento de la democracia. ¿Cómo vamos a lograr, si la atención está en disputa y el tiempo no es infinito, que mi candidato se instale, que alguien me preste atención a mí? O sea, es un debate que ocurre en todo el mundo. Estados Unidos lo resolvió de una manera muy liberal y con el mercado, con el mundo privado, muy anglosajona su manera de hacerlo. Y tiene enormes problemas de algo que señala un autor que a mí me gusta mucho, se llama Michael Walzer, que habla sobre las esferas de la justicia, que es de cuál es la influencia del capital en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. ¿Cuánto debería pesar el capital en la toma de decisiones de un funcionario? Si mi financiamiento está anclado, vamos a decir, a un gran empresario de la industria pesquera, voy a tender a generar políticas más favorables a la industria pesquera, y eso es o no ilegal. O sea, ¿cuántos favores tengo que devolver si soy presidente? Claro. ¿Y cuánto pesa si ahí no hay de verdad una invasión de una esfera de justicia a la otra? La promesa de la democracia es que todos los votos valen 1, si no hay votos que valen más. Estados Unidos se discute mucho esto, hay campañas de microdonaciones muy grandes. El Partido Demócrata en general tiene mucho más vínculo con microdonaciones. Hay también super PACs y PACs, que son los vehículos que se utilizan para donar guita o dinero en grandes volúmenes. La campaña de Obama fue muy revolucionaria en eso, microdonaciones. Bernie Sanders, para poner otro ejemplo, que se apoyan mucho en microdonaciones. Es un sistema que está muy aceitado para que uno pueda donar. Musk, que se sabe el número gran que donante, aportó. es un gran donante histórico. Sí. Ahora del Partido Republicano, a pesar de que está en un pequeño conflicto con Trump, no solo de la campaña con Trump, sino de campañas a Senado o a jueces provinciales pero o estaduales. Muy blanqueado eso. O sea, es un dinero que es público. Pero en Estados Unidos es así, me parece, de todos. Es un sistema que en general tiene recovecos. 260 millones de dólares. Es el máximo aportante de la campaña de Trump. Tiene recovecos, quiero decir, hay formas de esconderte adentro de estos super PACs, o sea, hay forma de que uno esconda, pero lo que a mí me gusta de ese sistema es que en general tiende a haber una transparencia. O sea, nosotros sabemos que Musk le puso guita a Trump. Entonces podemos... queda a la vista de todos quien te puso guita. Después está en el talento del político, que me parece que es algo que puede pasar. Que te ponga plata a alguien no quiere decir que vas a favorecer a alguien. De hecho, me acuerdo declaraciones de Costantini en 2019 diciendo, al final esto terminó saliendo todo mal sobre el gobierno de Macri. Entonces, no quiere decir que te pongan plata automáticamente hace que vos beneficies a alguien. Pienso en funcionarios inclusive que pueden haber tenido un rol en una empresa, y para eso existe la ley de ética pública, y cuando forman parte de un gobierno se excusan de tomar algunas decisiones, o puede haber una especie de chequeos y de controles, pero por lo menos le agrega transparencia al sistema. En Argentina no sabemos quién financia la campaña de Itay Hackman, no sabemos quién financia la campaña de Cristian Ritondo, no sabemos quién financió las campañas, la de Bondarenko. Estoy poniendo los ejemplos que justo pasaron acá, no por hacer referencia por el personal. dinero ilegal, decís vos, porque después está Porque financiamiento hay.
Claro, vos los aportantes legales los tenés. Lo que pasa es que lo que sabés que eso es un 10% de la campaña, no es de dónde sale la otra plata. Sí, y en general, si vas a ver los reportes que se hacen sobre el dinero que se gastó en campaña, llega mucho tiempo después, Sí, no hay tiempo real, o sea, no es tan fácil saberlo en tiempo real. No, en tiempo real nunca. O sea, Y llega una información muchísimo más tarde, muy tocada, o sea, no da la sensación de que esa sea información que sirve, y después no es tan fácil acceder. La justicia en Argentina tiene un problema de transparencia en general, no es que pone esta información a disposición de la sociedad de la manera más rápida posible. En parte tiene que ver con que hay cuello de botella, o sea, que el financiamiento de la Cámara Nacional Electoral, pero en parte tiene que ver porque está pensada la justicia argentina de una manera muy vetusta y muy lenta. Sí, no, rápido no es, pero después está online, ¿no? Después te metes y los bajás cuando haces la presentación. Entonces les quería decir los números. Kamala Harris gastó en la última elección, la que perdió, $1.270 millones, blanco, registrado y presentado. Trump menos, más barato, $940 millones. ¿Cómo funciona? Es una locura, si lo pensás. Una bestialidad. ¿Cómo funciona eso en Francia o en Alemania? Y caso México, son 3 casos que me parecía interesante traerlos. Francia o Alemania tomaron una política más europea, la mirada más europea continental, de que el financiamiento de la campaña tiene que ser centralmente de parte del Estado. Es una idea que Argentina tiene bastante clara y que ha sostenido en los debates públicos, que es que financie la mayor parte del Estado, cosa que no permitamos la entrada de intereses foráneos o que no se ensucie el debate público, para decirlo de alguna manera, o político. México hizo una cosa muy salvaje en esa dirección, entre comillas, o sea, tiene una política muy agresiva de que el Estado financia muchísimo las campañas políticas. ¿Por qué? Por el involucramiento del narco en el financiamiento de la política. Entonces dijeron que no tengas que salir a buscar guita del narco, que el financiamiento de la política no sea un problema. Como todo, esto también genera un efecto B, que es que hay gente que vive de armar un partido, sacar 0,00 o ir en una alianza con alguien para que ese partido siga vivo y siga recibiendo plata del Estado. Ningún sistema es perfecto, pero parece ser que los sistemas que el Estado tiene un rol muy grande tienen una parte, una respuesta, de vuelta tienen otro tipo de problemas. Acá hay proyectos en ese sentido que nunca avanzaron, porque imagínate que la gente se enoja por lo que cobra un senador nacional, imagínate si le decís que le vas a garpar la campaña al candidato hoy la fulanito. Argentina lo hace. Hoy la Argentina lo hace. Parte, y tuvo idas y vueltas. Argentina prohibió el financiamiento privado, después se volvió atrás, que me parece que tiene sentido que se pueda que la gente pueda donar y las empresas puedan donar. Lo que da es mínimo, no me acuerdo ni cuánta plata es, pero es creo que le alcanza para 3 afiches, lo que te da el... En su momento... Pero las boletas que ahora ya no están más. Claro, las boletas servía las boletas, sí espacios en televisión. Los espacios televisivos son relevantes. De vuelta volvemos a pensar que la televisión es menos relevante que lo que era hace 20 años. La radio es menos relevante que lo que era hace 20 años. Entonces, pensamos un mecanismo de pauta digital. O sea, hay que pensar cómo el Estado o cómo las instituciones públicas intervienen en el financiamiento, de alguna manera, de la comunicación digital. No lo sé, lo bueno, me parece de la época, mirándole el lado positivo, es que este sistema que es opaco, que es inequitativo, que es vulnerable a la corrupción y ineficiente, también queda obsoleto en el marco de la digitalización, ¿no? La campaña de Milei tampoco tenemos muy claro de dónde provino el financiamiento o cuánto costó, pero sí tenemos claro que fue una campaña mucho más barata que ninguna de las otras y se habla que es la campaña presidencial más barata de la historia. Ellos dijeron que no habían pautado nada en redes, por ejemplo, que todo lo que hicieron fue orgánico y la verdad que es verdad que era muy exitoso en las redes sociales. Bueno, resolvamos, tenemos que ir cerrando, pero nos queda la trivia. Me queda la trivia. La ley es del año 2002. Es una ley muy nueva, que tuvo modificaciones y de vuelta siguió hasta el 2019, que hay la ley 27504 también tenía como objetivo aumentar la transparencia y la trazabilidad de los aportes. Antes vos podías ir al banco y poner una cierta cantidad de guita y no se sabía bien. Hubieron diversos escándalos en distintos gobiernos, no distinguió color político, por lo cual ahora no puede haber un pool de guita donada y después se nominaliza. Tiene que haber una cuenta, tiene que haber una persona del otro lado, una persona jurídica, una persona física. Yo recuerdo una campaña de Lilita Carrió hace un montón que cada persona que donaba lo declaraban y le daban como una factura, digamos, le daban como un recibo. Mira, no me acordaba de eso. Sí. Hay ideas, para cerrar si querés, que creo que tienen que haber. Una primera es la ley de partidos. La democracia tiene que actualizarse en todos sus niveles. Una es los partidos como vehículo. Hoy afiliarse es muy complejo. Desafiliarse es muy complejo también.
Nadie quiere ver qué pasa ahí adentro de las afiliaciones. Muchas son fotocopias de partidos truchos. Hay acusaciones todo el tiempo de hecho, estos días se vio en redes sociales que la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, Pareja, que era la acusación de los tuiteros, no nos dejaba afiliar o no dejaba afiliarse a pibes. Y viceversa, hay muchos partidos que funcionan o que su chapa funciona con afiliaciones que no son muy regulares. Podríamos ir a un ecosistema en donde uno pueda suscribirse a un partido y desuscribirse más rápidamente de manera digital. Podría haber formas de que facilitemos la microdonación, que sería un ideal que mucha gente financie con poca plata los partidos, cosa de que vos no tengas grandes peces que financien el funcionamiento de los partidos. Hay cosas que hay que hacer, un listado de muchas ideas, dejo 2 o 3. Trazabilidad, que hoy pasa en muchos lugares, pero de vuelta muchas provincias no tienen ley de financiamiento, que es que no haya depósitos bancarios anónimos, que la publicidad oficial esté regulada, tiró otra idea arriba de la mesa, que el gobierno de provincia X no pueda hacer publicidad oficial. Y hay una serie de agendas que dejo, lo pienso, si alguien quiere trabajar el financiamiento de la campaña política, de vuelta me llama, estoy para dar esa pelea, porque consultor. Nos merecemos, creo que Argentina necesita que el sistema de financiamiento funcione mejor, porque es uno de los grandes golpes que le pegaríamos a la corrupción. Así que gracias. Pareció un candidato cerrando. Ya está. Fue muy Qué grande. muy fuerte, Gracias, muy fuerte. Rosendo. Como siempre, antes de ir a Flavia, Diego Iglesias, ¿qué pasa con Españolo? Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción para que se